En una ocasión anterior comenzamos a adentrarnos en la primera tentación que pasó nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo el énfasis de la tentación, la primera de ellas, de nuestro Señor, subyacía en el propósito satánico de lograr que nuestro Señor desconfiara del amor y cuidado divinos y que, no sometiéndose a la voluntad de Dios, tomara las cosas en sus propias manos y actuara conforme a sus propios designios y propósitos. Veíamos que cuando Satanás tienta a nuestro Señor y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan? Que con ello no era que estaba tratando de hacer que rompiera su ayuno, sino buscaba que desconfiara del amor y del cuidado divino, al igual que lo había hecho con el primer Adán en el Edén. Recuerden que veíamos cómo fue el Espíritu el que lo condujo hacia el desierto, y era el Espíritu el que le había llevado a esas circunstancias y a estar esos 40 días de ayuno. ¿No habría de ser el Señor mismo el que le sustentaría? Pero Satanás buscaba que el Señor cayera en esa desesperación y entonces dejara de confiar en Dios. Buscaba también que no se sometiera a la voluntad de Dios, igual que el primer Adán en el Edén. Cristo Jesús había venido no a hacer su propia voluntad, nos dijo, sino la voluntad del Padre que le había enviado. Y aquí estaba Satanás empujándolo a hacer algo fuera del propósito de Dios. Además, no debemos pasar por alto, decíamos, la realidad de que Satanás nos tentará a no someternos a la voluntad de Dios, a desobedecerle y sobre todo en las circunstancias de más necesidad. Pero Satanás buscaba, pues, en tercer lugar, con esta primera tentación, que nuestro Señor, así como cualquier otro que es tentado también, buscara su bien propio fuera de Dios. Buscara la solución a sus dificultades fuera de Dios y de su palabra. Buscara la satisfacción de sus necesidades fuera de Dios. Buscara la satisfacción de sus necesidades aún legítimas por su propia mano, al igual que intentó también hacer en el Edén. Nuevamente recordamos que fue el Espíritu quien llevó al desierto a nuestro Señor y quien le movió al ayuno, y era el Espíritu quien le había sustentado durante 40 días aún. No era natural aguardar que fuera también el Espíritu que supliera todas sus necesidades y aún necesidades físicas. Pero Satanás quería tentarlo a no esperar en Dios, a moverse por su propia mano y su propia cuenta. Pero veamos ahora, hermanos, cuál fue la respuesta del Hijo de Dios a la primera tentación que Satanás le presentó. Y yendo a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4, veamos así: no solo de pan vivirá el hombre. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo:
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta allí. Es seguro que la providencia, hermanos, no solo nos dejó este pasaje para demostrar una vez más la impecabilidad de Cristo nuestro Salvador, sino que también esta buena providencia del Señor nos ha dejado este pasaje y tales pasajes para que fueran estas circunstancias, hermanos, una sólida instrucción y edificación para nosotros. Pues no solo aprendemos acerca de que nuestro Señor Jesucristo era santo y nunca pecó, sino que aún más las reacciones que nuestro Señor toma y las respuestas que Él da se constituyen en una instrucción poderosa para nosotros y ejemplo a seguir. Ya vimos la primera tentación y los propósitos que tenía el tentador al hacerla. Y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero noten la respuesta del Hijo de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significan estas palabras? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos está el Señor enseñando con estas palabras? Bueno, algunos han dicho que la respuesta de nuestro Señor a la primera tentación satánica trataba de expresar que la Biblia también sirve para alimentar el cuerpo. Algunas personas tomando este versículo piensan y dicen, bueno, es que allí dice que entonces la Biblia también sirve para alimentar nuestro cuerpo. Pues ahí el Señor Jesucristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios alimentará nuestro cuerpo también. Así que ayune, dicen. Échele ganas al ayuno y a la oración, que al cabo, cuando usted lea la palabra de Dios, usted va a sentir que esta palabra le va a sustentar. Hermanos, qué cosa más fuera de razón. Nuestro Señor Jesucristo en ninguna forma estaba diciendo que cuando usted lea la Biblia se le va a quitar el hambre. No, eso no es así. Estoy hablando del hambre física. Otros, siendo un poco más consecuentes con la realidad humana, han dicho que nuestro Señor expresó una fórmula necesaria para el sostenimiento de la vida humana. Y dicen, bueno, sí es cierto, leer la Biblia no nos va a quitar el hambre física, pero entonces lo que el Señor está diciendo, cuando dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dicen, esto es una fórmula, nos está diciendo cómo el hombre puede ser y debe ser sustentado. Y dicen, aquí está la fórmula, pan material más pan espiritual igual a vida. Y de ahí, bueno, desarrollan un montón de implicaciones y dicen, aquí está que entonces todo ser humano necesita la palabra de Dios para vivir y todo ser humano tiene esa necesidad y esa hambre de la palabra de Dios. Hermanos, qué cosa más alejada de la realidad. ¿Cuántas personas viven toda su vida de espaldas a Dios y a la Escritura y aborrecen la palabra de Dios, aborrecen la búsqueda de Dios y de su palabra, no la comen
y siguen viviendo. Y viven hasta más que los cristianos. Así que, hermanos, no. El Señor tampoco nos está dando una fórmula para que nosotros podamos saber cómo es que se sostiene la vida humana. No nos dice eso. Pero aún más, algunos otros, haciendo mofa de la respuesta de Cristo, que fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Haciendo mofa de estas palabras han añadido y dicen: bueno, ahí el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, también se necesitan los taquitos, también se necesitan los tamales, también se necesitan las tortas y muchas otras cosas. Oh, sí, hay gente que dice eso. Por más indignante que suene, hay gente que dice que se refiere a estas cosas. Pero, ¿qué es lo que quiso decir en realidad nuestro Señor Jesucristo con su respuesta? ¿Habrá querido decir alguna de estas tres cosas que les mencioné? ¿Estaba nuestro Señor Jesucristo promoviendo el ascetismo para decir: no comas, que al cabo con que leas la Biblia entonces te vas a satisfacer? ¿Estaba el Señor nuestro Jesucristo promoviendo el estoicismo y ese espiritualismo, entre comillas, platónico, que piensa que hay que alimentar el espíritu y maltratar a la carne? Porque, como hemos dicho en otras oportunidades, esa forma de pensar de que tengo que azotar mi carne para que entonces mi espíritu se vivifique o crezca en fervor, hermanos, esa es una premisa de la filosofía platónica. La Escritura no nos enseña eso. No porque usted ayune 3, 4 o 20 días va a ser más espiritual. No, eso es falso. Y los que sostienen estas cosas tienden más bien al legalismo. Y como decíamos de entrada, estas premisas son filosofías mundanas y no de la palabra de Dios. Pero para comprender el significado de las palabras de nuestro Señor, debemos ir al contexto original. Debemos ir al momento en el que fueron dichas en el Antiguo Testamento. Porque si notaron, nuestro Señor dijo: escrito está. Esto es, Él está citando un versículo de la Escritura. ¿Cuál es ese versículo? Es Deuteronomio capítulo 8. Acompáñenme, por favor, sin que pierdan Mateo capítulo 4. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 8, y leeremos del versículo 1 al 3. Dice así la Escritura: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Hermanos, estos 3 versículos nos dan para estarnos aquí bastantes domingos hablando de implicaciones bien importantes para nuestra vida cristiana. Miren cómo dice el versículo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y para qué te trajo estos 40 años en el desierto? Para llenarte de comodidades y que la pases bien. No dice para afligirte. Así que la aflicción no proviene del diablo. La aflicción, las dificultades no provienen del diablo. Muchas veces de nuestros errores y la forma pecaminosa en que actuamos. Pero yo creo que ya nosotros ya no somos de andarle echando la culpa al diablo de todas las cosas que nos salen mal y que nos pasan y nos hacen batallar y andamos pasando dificultades. Porque el Señor aquí dice a la nación: yo te traje por allí porque yo quería afligirte. Dios quería afligirnos. Sí, hermanos. Sí, Dios muchas veces quiere afligirnos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Sigue diciendo: para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. Pero, hermanos, si vamos a las palabras de nuestro texto, que es el final del verso 3, dice: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Si tomáramos esa actitud literalista, casi farisaica de muchos, que antes que buscar el principio detrás de las frases en la Escritura, se cierran a las palabras literales de cualquier texto, terminaríamos concluyendo blasfemamente que nuestro Señor Jesucristo se equivocó al citar el texto. O en el mejor de los casos, que tenía mala memoria. Porque si se fijaron, el texto no dice igual. Algunos dirán: no, pero hay que ir al original. No, tampoco en el original dice igual. ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Ahí en Mateo 4:4, Él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué dice este verso? No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. Y menciono esto porque aquellos que dicen que es una fórmula, lo que dijo el Señor, están diciendo: no, es que allí dice, en el original era más, no sino. Así que comida material más comida espiritual igual a vida, dicen. Y otros lo toman al revés y dicen: ahí dice sino. Está diciendo que lo otro no importa y lo que importa es esto otro. ¿Me explico? Pero hermanos, nosotros no nos vamos a tomar esta actitud de muchos y decir y tratar de esperar que letra por letra, palabra por palabra, encontremos una coincidencia absoluta, pues nuestro Señor Jesucristo nunca se equivocó al citar este texto y mucho menos tenía mala memoria. De ninguna manera tenía mala memoria y mucho menos se equivocó el Creador del universo, hermanos, al citar la Escritura, sino que citó y aplicó perfectamente este texto al contexto de la situación que él mismo estaba atravesando. El verso 2 no solo nos da la clave para la interpretación del pasaje,
sino que también nos provee, hermanos, de una instrucción muy necesaria y edificante para la vida del creyente verdadero. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Me acompañan una vez más? Dice, y te acordarás de que de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, y estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor está diciendo, el Señor tu Dios te ha traído para afligirte. El Señor te ha traído para probarte. El Señor te ha traído para saber lo que había en tu corazón. Empiezan a encontrar paralelo con las circunstancias por las que atravesaba nuestro Señor. Porque ya acuérdense que ya vimos Mateo 4:1 que el Espíritu lo llevó al desierto ¿para qué? Para pasar un rato allá de oración, no, para probarlo. Y noten lo interesante de estas palabras, para saber lo que hay en tu corazón, para saber lo que había en tu corazón. No es que Dios no sepa lo que hay en nuestro corazón, hermanos, sino somos más bien nosotros los que no sabemos ni podemos identificar lo que hay en nuestro corazón. Y cuando dice para saber lo que había en tu corazón, no está diciendo para que Dios supiera lo que había en tu corazón, no, sino para que tú supieras lo que había en tu corazón. Pero ya que Dios ha dispuesto muchas de sus bendiciones y auxilios a la oración, Él mismo ha de movernos a ella. Recuerden las palabras del Salmo 2, que profetizando acerca del Mesías, dice el Señor, pídeme y te daré por herencia a las naciones, por posesión tuya los términos de la tierra. ¿Qué significa esto? Que ya porque era el Hijo de Dios, ahí le va ya todo, no tiene que pedírmelo porque es mi Hijo. No, dice el Señor, pídeme. Y así, hermanos, muchas cosas de la vida diaria y de las bendiciones cristianas es necesario. Dios determinó dárnoslas a través de la oración. Tenemos que pedirlas, hermanos. Pero como también tenemos que pedir que el Señor trabaje en nosotros en aquellas áreas de pecado que hay en nosotros, que nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta de que están allí. ¿Cómo vamos a pedir por ellas? ¿Cómo logrará el Señor, que ya te ha tomado y te ha salvado y que prometió que no te dejará hasta que haya hecho contigo todo lo que Él ha determinado hacer? ¿Cómo le va a hacer para que tú pidas por aquello que necesitas? ¿Cómo logrará que tú le pidas lo que urgentemente necesita tu alma y no sabes que lo necesitas? Bueno, te habrá de mostrar lo que hay en tu corazón. El Señor nos tiene que mostrar lo que hay en nuestro corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, Él estaba hablando en serio. Esto es, que el hombre no logra percibir cómo sus propias palabras y sus acciones se revelan claramente ante el Señor y revelan lo que hay en su corazón y Él mismo no se da cuenta. ¿Qué dijo nuestro Señor? Que de la abundancia del corazón habla la boca.
Y a veces nosotros estamos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y actuando y no nos damos cuenta nosotros, pero los otros sí se dan cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Porque casi siempre está hablando del mismo tema. Porque casi siempre o con demasiada frecuencia está reaccionando de la misma forma. Porque su personalidad predominante es tal. Entonces, así nos damos cuenta de lo que hay en el corazón. Esa persona probablemente ni cuenta se da. Esa persona probablemente ni se entera de lo que está manifestando, pero es para los demás claros. Hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí y decir que el creyente avisado, sobre todo el consejero y el guía espiritual, y quiero incluir aquí como lo son los padres. Los padres son consejeros y guías espirituales de sus hijos, y el padre, el varón aún de su propia esposa. Debemos aprender a discernir lo que hay en el corazón del que está bajo nuestro cuidado, para tratar más eficazmente con él o con ella o con ellos. Mucho más que enfocarnos solamente en los efectos externos de su conducta. Vimos que el niño o la niña fue y le pegó a tal otro niño. Y por lo general lo que tratamos de hacer es corregir el acto, ¿no es así? No significa que no debemos corregirlo. Pero cuando ya le va y le pega a otro, y luego a otro, y luego a otro, hermanos, tenemos que aprender a discernir que ahí hay algo en el corazón. ¿Me están siguiendo? De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que vemos, hermanos, que las personas hacen una y otra vez, eso nos revela su corazón. Así, tenemos que pedir al Señor discernimiento, hermanos, para poder observar estas cosas con eficacia y tratar con el corazón. Pero, volviendo a nuestro punto, nuestro buen Señor, a fin de mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, nos probará con hambre y con carencia, con aflicción y con angustia. Y como alguno ha dicho, nos va a hacer como en la botella. Hay una botella llena que no sabemos qué tiene adentro. Solo hace falta apretarla para que salga lo que hay adentro y descubra lo que hay dentro de ese corazón. Ahí se verá si obedecemos al Señor guardando sus mandamientos o si echamos mano de nuestra propia fuerza. Allí se verá si guardamos los mandamientos del Señor o entonces hacemos uso de la corrupción. Allí se verá si obedecemos a los mandamientos de Dios o echamos mano de la salida fácil pero autoindulgente, o echamos mano de la salida rápida pero pecaminosa. Y el Señor también nos meterá, hermanos, en dificultades, nos probará con hambre. Esto es con necesidad, con carencia, con aflicción y angustia, para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Es una situación tremendamente lamentable, hermanos, que luego de que alguien ha sido probado, ya sea en la necesidad, en la aflicción o en alguna otra forma, y haya tomado las vías pecaminosas para salir de la prueba, encima
no considere pecado lo que hizo y no vea la disposición rebelde de su corazón y diga, pues es que no me quedaba de otra. Pues le tuve que dar la mordida al tránsito porque me dijo que me iba a recoger el carro. Tuve que hacer esto porque pues es que no me quedaba de otra, iba a tener que esperar mucho más tiempo. Tuve que hacer esto y infringir la ley de Dios porque pues si no entonces iba a tener más problemas. ¿Qué está haciendo el Señor? Nos está mostrando lo que hay en nuestro corazón, esa disposición de nuestro corazón que no quiere apegarse a los mandamientos de Dios. Solo piensa en sí misma y en salvar su propio pellejo. Pero nuestro buen Dios soberano probaba la fe de los israelitas en este caso y los afligió. Y los hizo tener hambre. Fíjense en el verso 3, ¿están allí? Y te afligió, ¿quién? ¿El diablo? No. El Señor dice, te afligió y te hizo tener hambre. ¿Quién hace que tengamos hambre? Y así, hermanos, ciertamente es Dios el que está obrando, pero no olviden que Dios es soberano y nosotros somos responsables. Nuestro Dios estaba probando a los israelitas para ver si depositarían todas sus esperanzas en Él, o si seguirían amándose más a sí mismos y a este mundo y confiando en sus propias fuerzas. Recuerden ustedes el relato. Todo esto es dicho en el contexto de cuando la nación recibió el maná del cielo. Y ya lo leímos ahí en Éxodo 16, ¿se acuerdan? Está la nación saliendo de Elim, lleva 2 meses y medio que salió de Egipto y luego tienen hambre. Y tienen hambre ¿por qué? Porque dice el verso, y el Señor te afligió y te hizo tener hambre. ¿Por qué no los llevó el Señor por otro camino que estaba lleno de huertos y de bosques y árboles frutales por todos lados? ¿Podía el Señor hacer eso? ¿O sí podía? ¿Y por qué no lo hizo? Porque Él había determinado probarlos. Y los probó en este caso con hambre. Para ver si el que ellos vieran el corazón suyo y vieran si se amaban más a sí mismos o amaban más a Dios y su gloria. Tienen hambre y dicen, hay una de dos, o me quedo aquí confiando en el Señor, aguardando en sus promesas y en su poder, o mejor pienso y digo, no, soy demasiado importante para soportar estas cosas. No, yo no merezco que me pasen estas cosas ni que me traten así. Así que mejor me voy a donde estaba. Estaba mejor cuando no era esto o no era cristiano. Estaba mejor cuando no obedecía la palabra de Dios. Me iba más bien. Ganaba más cuando no obedecía a los mandamientos de Dios. Pues como no, pues estaba vendiendo puras películas pirata, pues le iba mucho mejor. ¿Me explico? El Señor los probó con aflicción y hambre para ver si sus corazones y vidas eran de Él
o eran de sí mismos, para ver a quién amaban más. Está ahí la nación, habiendo salido de Egipto y tiene hambre, para ver y que ellos mismos vean qué hay en su corazón. ¿Hay un deseo de regresarse al mundo? ¿Hay un deseo de buscar mi bienestar a como dé lugar? No importa si eso me saca de los planes, de los propósitos y de los mandamientos de Dios. ¿O prefiero estar en el Señor aunque me vaya mal? Este es un dilema de todos los días para mucha gente, hermanos. Estar en las cosas de Dios, en la obediencia a Dios, en la voluntad de Dios y que me vaya mal, o hay lo que se pueda a Dios, hay lo que me sobre a Dios, pero que me vaya bien, que no batalle yo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hoy en día no están dispuestos a sacrificar un poco de tiempo, de su valiosísimo tiempo para ir a la iglesia? ¿Cuántos no están dispuestos a sacrificar un poco de su dinero para la gloria del Señor? El Señor nos prueba también, para que veamos nuestro corazón. Pone una necesidad en la iglesia, en la obra de Dios, para que veamos nuestro corazón mezquino, codo, agarrado, que se ama más a sí mismo, que busca más sus propias necesidades que a Dios. En cierta ocasión tuvimos el propósito de llevar a cabo un proyecto de impresión de libros y buscábamos quién estaba dispuesto a participar económicamente. Y bueno, hermanos, yo espero que eso haya mostrado lo que había en el corazón de todos, de los que participaron y de los que no participaron. Y de los que dijeron, bueno, si se imprime el libro que a mí me gusta, participo. Si no, pues vaya, quédense con sus cosas, yo no participo. Yo no sé si ustedes lo notan, ¿no es claro ver lo que hay en ese corazón? Hermanos, para mí es muy claro. Y el Señor nos prueba para ver qué hay en su corazón. No porque el Señor no lo conozca, el Señor ya lo está viendo, pero como ustedes no lo ven, entonces Él tiene que meterlos en esos aprietos para que puedan verlo. ¿Cuántas personas hoy en día no están dispuestos a sacrificar un permiso de trabajo para edificación de sus propias almas? Y dicen, no, es que mi trabajo, tengo trabajo y no puedo faltar. Pero sí puede pedir vacaciones para irse de parranda o de vacaciones cuando el familiar le dice, vente, mira, vámonos toda la bola, ya estamos aquí arriba, déjele hablar al patrón y le digo que no voy a ir. ¿Sí o no? Y aún así se consideran cristianos fieles. Ahí está el Señor mostrando lo que hay en el corazón, hermanos.
Dios probó con escasez y angustia a la nación para ver si su corazón era cristiano o solo era una profesión externa. Los probó como siglos atrás probó a Job, a quien quitó toda comodidad mundana y toda causa de felicidad. ¿Se acuerdan de Job, no? El Señor le quitó todo lo que tenía, todo. Pero cuán sorprendente fue la reacción de aquel hombre que sí era justo. Y dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Así me quede sin nada, en él esperaré. Así me quede sin trabajo, así me quede sin dinero, en él esperaré. No voy a desobedecer su palabra, no voy a cambiarlo a él por las cosas de este mundo. Aunque me mate, en él esperaré. Qué impresionante es eso, hermanos. Tal vez ustedes dirán, pues es que Job no tenía televisión por cable y todas las comodidades que tenemos hoy en día. La reacción de Job es la de un corazón y vida que pertenecen a Dios. Un corazón cuya fe está completamente depositada en Dios y en sus atributos, no en las cosas que tiene en esta tierra. Por lo general, el evangelicalismo de nuestro tiempo vive como ciudadano de este mundo y luego lo que se pueda será ciudadano del reino de Dios. Pero si una cosa ha caracterizado a aquellos movimientos cristianos que han trascendido la historia es que ellos pensaban exactamente al revés. Primero soy ciudadano del reino de Dios y este mundo es segundo lugar. Job confiaba pues en los atributos de Dios. Dios es poderoso, Dios es bueno, así que esto que me está pasando no puede ser injusto, no puede ser porque Dios esté ensañando de mí en ninguna forma, eso es impensable. Corazón de creyentes como Job tienen su esperanza puesta en Dios y en sus promesas. Job no se levantó a cobrar los favores que le debían los otros cuando le fue quitado todo. Ni pataleó ni refunfuñó diciendo, ¿para qué me sacaste de la tierra de Egipto? O, ¿para qué me esforcé tanto? O, ¿para qué entonces soy cristiano? ¿De qué me ha servido mi justicia? Decía otro. Job ejerció la fe en la bondad y las promesas de Dios para con los suyos. Lo que debió haber hecho la nación de Israel cuando tuvo hambre. Bueno, yo no veo nada con que pueda satisfacer mi hambre aquí, pero sé que Dios me trajo aquí. Pues Él hará. Él es bueno, Él no nos va a dejar morir. Y si nos deja morir, nos moriremos. Yo no me voy a regresar a Egipto. Yo no voy a volver allá de donde el Señor me sacó. Estoy convencido de que me sacó de peor para venir a la verdad.
Y es allí, hermanos, donde la conclusión de Moisés trae una enseñanza para la nación y para todo creyente verdadero. Y dice Moisés en el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿Todavía no hace sentido? Bueno, la fe del pueblo en las promesas de Dios había sido puesta a prueba, hermanos, como lo había sido antes con su ancestro Abraham siglos atrás. Pero en el corazón de Abraham había fe verdadera en las promesas de Dios, de tal modo que dice el escritor a los Hebreos, se los voy a leer, no lo busquen, en Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y dice el verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Impresionante es eso, hermanos. Por eso Abraham se llama el padre de la fe. Le fue dado una promesa de que en su unigénito, en Isaac, te será llamada descendencia. Pero luego le dice, ve y sacrifícalo. ¿Qué hizo Abraham? Lo que nosotros hacemos normalmente, que es, entonces lo pasado que dijo no era cierto. ¿Sí o no es lo que hacemos? Entonces, las promesas que Dios había hecho no son ciertas. Ya no vale nada, ya no importa nada. ¿Sí o no es lo que hacemos nosotros? Tiramos por la borda las promesas de Dios hechas anteriormente y nos ponemos a llorar por las circunstancias actuales. ¿Sí o no? Abraham no hizo eso. Abraham sostuvo su fe en la promesa anterior. Dios dijo que de él iba a dar descendencia. Ahora me está diciendo que lo mate. No sé qué va a hacer, pero me va a dar descendencia por él. ¿Sí me explico la diferencia? Es impresionante. Él estaba diciendo, yo no sé cómo le va a hacer, pero él dijo y lo va a cumplir. ¿Me están siguiendo? Así, las expectativas de la nación de Israel. O bueno, antes de eso, la expectativa de Abraham, hermanos, no se basaba en las circunstancias actuales, sino en el poder de aquel que había prometido. Lo que Abraham estaba esperando no estaba basado en sus circunstancias actuales. Tu hijo va a morir. No, sino sus expectativas estaban en la promesa hecha anteriormente. Así, era capaz de esperar que aunque él lo matara, Dios le iba a dar descendencia de ese muerto. Y dice el escritor a los Hebreos que él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él estaba esperando de que luego que lo asesinara o que lo matara, iba a revivir. O algo así debe pasar, pensaba Abraham. En ningún momento cuestionó en su mente ni en su corazón de que lo que Dios había dicho no se iba a cumplir o que Dios se había echado para atrás de lo que dijo. Así las expectativas de la nación de Israel no debieron estar en las circunstancias actuales. Esto es, en lo incultivable del desierto, en la falta de agua,
lo que traía como consecuencia entonces que no se pudiera sembrar y que por lo tanto no habría pan para comer, sino que las expectativas de la nación debían estar puestas en el poder de aquel que ya los había sacado con mano fuerte y brazo extendido, y en que Él no faltaría a su palabra que dio, prometiéndoles la tierra prometida, para lo cual, para poder recibirla, era necesario que estuvieran vivos y sanos. ¿O no les prometió que les daría la tierra a esos que salieron? ¿O sí les prometió? Pero se olvidaron de esa promesa por las circunstancias que estaban pasando. Echaron por la borda su promesa, no descansaron y confiaron en el poder de aquel que había abierto el mar rojo delante de sus propios ojos. Y todavía dijeron, ya nos vamos a morir aquí. Bueno, no te prometió que ibas a tener una tierra nueva. Y no significa eso, o no implica eso que para que te la pueda dar tienes que estar vivo. Y tienes que estar sano para poder trabajarla. No, pues sí. Y entonces, ¿por qué piensas que te va a dejar morir allí? ¿Me están siguiendo? Las expectativas de la nación no estaban puestas en el poder de Dios. Ellos no estaban viendo a Dios y su poder y sus atributos. Ellos estaban viendo su situación actual. Las promesas de Dios ni nos vienen ni nos van, decía. Por ello Moisés les dice, y voy a parafrasear lo que les dijo Moisés: para que aprendas que Dios es poderoso para sustentarte de maneras tan maravillosas e inimaginables que no solo se limitan al pan, sino que se diversifican a todo aquello que con su palabra creativa pueda traer alimento para ti. ¿Me expliqué? Bueno, se los voy a volver a leer. Voy a parafrasear más o menos lo que les trató de decir Moisés. Acuérdense que dice en el verso 3, ni tus padres conocían, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Moisés les estaba diciendo, para que aprendas que Dios es poderoso para sustentarte de maneras tan maravillosas e inimaginables que no solo se limitan al pan que tú conoces, sino que se diversifican a todo aquello que con su palabra creativa puede traer para alimentarte. ¿Me explico? Cuando dice, para que aprendas o para hacerte saber que es lo mismo, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor, está diciendo, para que tú aprendas y entiendas que el Señor es tan poderoso que Él puede con su palabra hacer y crear lo que Él quiera. Y a través del poder de su palabra sustentarte de modos que tú jamás podrías imaginarte. Porque noten el énfasis que hace unas palabras atrás. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Qué está pasando allí, hermanos? Noten, la nación tiene hambre, están desesperados porque ven el desierto y no ven cómo puedan ni siquiera sembrar para que haya trigo y luego haya pan y entonces puedan sustentarse. Dicen, ya nos morimos aquí. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Podía el Señor hacer que el desierto floreciera? Oh, sí podía.
pero hizo otra cosa totalmente inesperada. ¿Y qué hizo? Lo sustentó, sí, con algo que ellos jamás habrían podido imaginar. Les dio, Dios en ese momento creó una comida que jamás había existido antes y que no volvió a existir después. Con su palabra creativa, esa palabra que salió de su boca, dijo: haya maná y llueva como rocío todas las mañanas. Y fue así. Y Dios lo sustentó de manera tan poderosa. ¿Se fijan? El asunto era una prueba de fe y de confianza en la persona de Dios y sus atributos. Está diciendo, tú tenías que haber esperado como Abraham, que aún en las circunstancias más adversas, Dios es poderoso para cumplir su palabra y levantar hijos de Abraham aún de esas piedras. ¿Están siguiendo? Es lo mismo que dijo también Juan el Bautista. Ustedes están cerrados y piensan que si Dios no te da lo que tú estás pensando, entonces te tiras al suelo a morirte porque dices, ya se perdió todo. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Dios puede hacer algo totalmente inimaginable con el poder de su palabra. No debes limitarte y ponerte necio a pensar que tiene que ser con pan. No, Dios puede hacer lo que Él quiera. No tiene límite su poder ni su creatividad. Dios puede obrar de formas impresionantemente maravillosas y diversas. Dios puede crear aún, hermanos, cosas para sustentar a su pueblo. Puede crear circunstancias, puede trastornar el mundo entero para sostener a los suyos. ¿Me explico? Por eso les digo que esto se trataba de una prueba de fe. Por eso desde el principio, si ustedes han estado observando, hemos venido leyendo que el Señor dice para probarte, para que veas dónde está tu corazón. La maravillosa singularidad del maná era una prueba fehaciente del poder de Dios y del cuidado divino que habría de infundir confianza en Dios y en su palabra, habiendo demostrado que Dios no siempre se valdrá de los medios convencionales para proveer a los suyos. Cuando Moisés les dice, para probarte, para que entiendas, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino que Dios te puede sustentar de la forma que Él quiera. Él solo tiene que decir la palabra y con esa palabra te va a sustentar de formas que tú no podrás ni siquiera imaginarte. ¿Me explico? Esa maravillosa singularidad del maná, dice, comida que ni tú ni tus padres conocieron, y que de hecho después de la perdición del arca, nadie más volvió a ver jamás. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, volviendo a la prueba del Señor, está siendo probado para bien de todos nosotros y se halla en las mismas circunstancias que la nación de Israel, pero aún más agravadas, porque Él tiene 40 días sin comer y Él no tiene compañeros que le ayuden
Él está solo y hay fieras en el desierto, como vimos en la ocasión anterior. Satanás viene a tentarle a que deje de confiar en el poder y en el cuidado divinos y que actúe como sí mismo. No es lo que hemos estado viendo en las ocasiones anteriores, y que actúe por sí mismo y actúe por su propia mano fuera del propósito divino. Pero la respuesta de Jesús es completamente congruente con la clase de tentación a la que está siendo expuesto. Él le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se dan cuenta? Es como si nuestro Señor le estuviera contestando a Satanás: no voy a dejar de confiar en el poder y en el cuidado divinos, porque en este momento llevo 40 días sin comer y tengo hambre. No, yo no voy a dejar de confiar. Y con este texto le está diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que él está pensando, hermanos, es esa maravilla creativa que había hecho Dios para sustentar a la nación. Y está diciendo: ¿no podrás hacer eso por mí? O sea, tú me estás diciendo que convierta estas piedras en pan. O sea, cuando Dios puede hacer millones de cosas más para darme alimento, si quisiera darme. ¿Me explico? Es como si Él le dijera: escrito está que no es la provisión del pan común lo único con lo que Dios puede sustentarme. Es como si el Señor le dijera, sino cuando dice de toda palabra que sale de la boca de Dios, le estaba diciendo: en este momento la palabra creativa de Dios puede decir: aparezca algo con lo que me sustente. O simplemente puede decir: desaparezca toda hambre de su cuerpo, y desaparecería. Esa palabra creadora, poderosa. ¿Me explico? Es como si el Señor estuviera diciendo: no voy a dejar de confiar en Dios, pues Él tiene el poder, tiene tal poder como para que cualquier palabra creativa que salga de su boca me sustentaría de maneras tan únicas y maravillosas que ocurrirían con el solo hecho de decirlo. Es como si dijera: no necesito salir por mis propios medios de esta situación, pecando entonces así de soberbia y de incredulidad, sino que si Dios quisiera sacarme ahora, Él es tan poderoso como para aún crear un alimento inexistente y con ello sustentarme si Él así lo quisiera, en este preciso momento. Pero nuestro Señor parece decir y responder: pero Él quiere que espere en Él. Él quiere que confíe en su cuidado, que entienda que Él tiene un propósito y que si Él me ha traído aquí es porque Él quiere que esté yo aquí. Yo no voy a actuar por mi mano. Él me puso aquí, Él me va a sacar de aquí. Aquí soportaré hasta que su providencia me provea. No pecaré. Aquí me quedaré a esperar en Él. No desobedeceré a sus mandamientos. Aquí me quedaré a esperar su socorro y su ayuda.
Pero la voz satánica susurra con frecuencia en nuestros oídos y nos dice, pero si nunca viene. No esperes, ¿qué tal que nunca viene? Y a eso responde Job, en Job capítulo 13, versículo 15, se los leo. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No importa si no me sustenta, en él esperaré. Por último, hermanos, noten la base de nuestra esperanza. ¿Por qué nuestro Señor no le dio una respuesta distinta a Satanás? ¿Por qué en sus 3 respuestas comenzó diciendo, escrito está? Nuestro Señor no solo buscaba dejarnos ejemplos, sino también mostrarnos, hermanos, la base de nuestra esperanza, la palabra de Dios. Escrito está, y en eso yo confío. Escrito está, y en eso está puesta mi expectativa y mi esperanza. Escrito está, y en eso he puesto mi corazón, y no voy a pecar, sino esperaré en él. Esa palabra bien interpretada será la base de la esperanza de todo cristiano verdadero. El cielo y la tierra pasarán, pero esa bendita palabra no pasará. Así que no desobedezcas a la palabra de Dios para salir del problema. No mientas para librarte del castigo. No robes para suplir, entre comillas, tu necesidad. No des cohecho para ahorrarte trámites o problemas o tiempo. Ni violentes el día del Señor para quedar bien con los hombres. No codicies en tu carencia, no pruebes el pecado por la presión de tus amigos, entre comillas. Que si Dios quisiera que tuvieras eso que deseas, haría incluso que lloviera como el maná del cielo. Pero Él no lo ha querido así. Él ha querido que estés en esa situación en la que estás, porque allí es necesario que estés. Para que seas formado, para que seas transformado y moldeado a la imagen de Cristo y para probarte y que veas tu corazón.